No importa si llevas meses o años invirtiendo o si apenas estás por empezar a hacerlo. En este video veremos todo lo que necesitas saber para invertir exitosamente este 2023. Veremos qué pasó en el 2022 y cómo nos deja eso para este año. ¿Habrá una gran recesión en el 2023? ¿Cómo debemos ajustar nuestro portafolio? ¿Dónde hay buenas oportunidades de inversión? Todo esto y más a continuación. ¿Qué pasó en el 2022? Empecemos por lo más obvio, las acciones y prácticamente todos los activos financieros, incluidos bonos y bienes raíces, cayeron fuertemente. Las acciones puntualmente medidas por el S&P 500 tuvieron una caída del 19%, lo que las deja más o menos a los mismos niveles que se encontraban exactamente hace 2 años. Sí, literalmente muchas acciones, tanto de grandes, medianas y pequeñas empresas, se encuentran hoy en día al mismo precio o incluso más baratas de lo que se encontraban a inicios del 2021, que dependiendo de cómo lo mires puede ser una terrible o excelente noticia, ya lo veremos más adelante. Esta caída o año negativo seguramente es algo nuevo para la mayoría de ustedes, pues es el primer año negativo que tenemos desde el 2018, que cerró en un menos 6%, y el primer año realmente negativo que tenemos desde el 2008, que cerró en un menos 34%. Aún así, y como he dicho en otros videos, no me voy a extender mucho en eso, todas las caídas siempre se han recuperado para producir aún más ganancias en el futuro, lo que ha hecho cada una de estas caídas excelentes oportunidades de inversión. La caída de este 2022 básicamente es una serie de eventos que inician con la pandemia. La pandemia produjo problemas de abastecimiento a nivel global, lo cual produjo inflación. A esto le sumamos la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual produjo escasez, que a su vez produjo más inflación. Y básicamente todos estos problemas de inflación han llevado a los bancos centrales a tener que incrementar agresivamente las tasas de interés, lo cual en términos generales no es bueno para las acciones o el crecimiento económico global. Y el tema es que desafortunadamente estas malas noticias no terminan con el fin de año. Este 2023, que ya inició, sigue prácticamente con todos los mismos problemas. Las tasas de interés siguen altas y la inflación, a pesar de que ya está disminuyendo, sigue alta. Y por supuesto y lamentablemente la guerra tampoco ha desaparecido. Todo esto nos lleva a: ¿habrá una gran recesión en el 2023? Veamos qué dice mi lámpara mágica. Qué raro. No dice nada. Fuera de chiste, es imposible predecir si habrá una recesión en el 2023. Justo esta semana, Bloomberg publicó un excelente artículo donde recopiló más de 500 predicciones hechas por grandes bancos y profesionales de Wall Street sobre lo que nos depara para el año que viene. Tenemos desde grandes bancos como Barclays, que afirman que el 2023 traerá consigo una de las peores recesiones de las últimas 4 décadas, y Fidelity, que afirma que una recesión en el 2023 es inevitable, hasta bancos como Goldman Sachs, JP Morgan y UBS, que afirman que se avecinan grandes ganancias para los inversionistas. Realmente es difícil saber qué creer cuando más de 500 grandes instituciones y profesionales nos dicen todos cosas distintas. Pero la buena noticia es que no tienes que creerle a ninguno. ¿Cómo así? Contrario a lo que muchos creen, invertir exitosamente no tiene nada que ver con predecir el futuro de la economía o del mercado accionario en sí. Y no lo digo yo. Esto es algo que dice Warren Buffett, quien es considerado como el mejor inversionista de todos los tiempos y actualmente es el quinto hombre más rico del mundo. Buffett asegura que jamás ha tomado una decisión de inversión basándose en predicciones económicas. De hecho, quiero leerles este pequeño pero importante fragmento de una de sus entrevistas. Algo diferente sucede todo el tiempo, y esa es una de las razones por la que las predicciones económicas simplemente no entran en nuestras decisiones. Charlie Munger, mi socio, y yo en 54 años nunca hemos tomado una decisión basada en una predicción económica. Hacemos predicciones empresariales sobre lo que harán las empresas individuales con el tiempo y lo comparamos con lo que tuvimos que pagar por ellas. Pero nunca hemos dicho que sí a algo porque pensáramos que a la economía le iría bien en los próximos 1 o 2 años. Y nunca hemos dicho que no a nada porque estuviéramos en pleno pánico. Piénsalo de esta forma. ¿Cuál de estas dos preguntas es más fácil de responder? ¿Cuándo será la próxima recesión económica y cuándo empezará el siguiente mercado alcista? Difícil. ¿O crees que de aquí a 10 años siga existiendo Apple, Amazon, Coca-Cola, Visa y Mastercard? Suena como una pregunta bastante fácil. Seguramente la respuesta es que sí. Todas estas grandes empresas seguirán existiendo de aquí a 10 años. Y de hecho, todas estas acciones y empresas que acabo de mencionar no las dije al azar. Son acciones en las cuales actualmente invierte Warren Buffett. Seguramente no porque crea que este año o el próximo vaya a ser un excelente año,
sino porque en general cree que son excelentes compañías capaces de seguir creciendo en buenos y malos momentos. Después de todo, y como siempre digo, quienes hemos trabajado en empresas, ya sean nacionales o internacionales, sabemos que resolver problemas es pan de cada día. Siempre recuerdo una vez que mi último jefe, es decir, el que tenía en mi último trabajo, me dijo: el día en que deje de haber problemas en las empresas será el día en que todos nos quedemos sin trabajo. Después de todo, nos pagan para resolver problemas. Todo esto para recordarles que, como he dicho en muchos videos, nuestro trabajo como inversionistas no es hacer predicciones económicas, es invertir en buenos negocios a buenos precios y mantenerlos por largos periodos de tiempo. Y eso es algo que no va a cambiar, haya recesión o no. ¿Cómo debemos ajustar nuestro portafolio de inversiones? Este es un punto muy importante para hablar. Y quiero hablar particularmente de dos tipos de estrategias que se están volviendo virales en redes. La primera: venderlo todo y esperar a que pase la tormenta. O en otras palabras, vender todo para evitar la caída y volver a comprar justo cuando empiece la subida. Claro, esto en papel suena como una gran idea si no fuera porque tiene un gran problema: es imposible de ejecutar. No solo veíamos anteriormente que es literalmente imposible predecir cuándo vendrán las caídas y las subidas, sino que además está más que demostrado que la gran mayoría de personas pierden dinero de sus inversiones tratando de hacer justo esto. Además, y este es un concepto muy importante, una persona que hubiera estado invirtiendo durante los últimos 15 años habría visto sus ganancias reducidas a la mitad si tan solo se hubiera perdido los 10 mejores días de esos 15 años. Así es, solo 10 días marcarían la diferencia entre ganar la mitad o el doble de dinero. Es por eso que este estudio concluye que el tiempo que estás en el mercado, no el momento en el que entras y sales de él, es la mejor manera de hacer ganancias en el largo plazo. A esto sumémosle el hecho de que el mercado ya lleva un año cayendo, ya ha caído alrededor de un 20%. Así que si quisieras aplicar esta estrategia, probablemente ya estás un año tarde. Y te aseguro que no quieres ser esa persona que vende todas sus acciones estando en el punto más bajo solo para perderse la subida. La segunda estrategia, que también está sonando un poco en redes, es la de cambiar nuestras inversiones por activos más estables o de refugio. Este es un consejo que se ha vuelto también popular en redes y viene algo así como: en momentos de crisis es mejor invertir en activos como el oro, bonos, arte y, no me lo van a creer, Bitcoin. Ahora, no estoy diciendo que esté mal diversificar tu portafolio en otra clase de activos como bonos, bienes raíces o incluso instrumentos de renta fija. De hecho, hasta cierto punto es recomendable hacerlo. El problema es que se ha demostrado año tras año que cuando las acciones caen fuertemente suelen llevarse consigo todo para abajo. Durante la crisis del 2008, incluso los precios del arte fino, que todo el mundo pensaría no tienen nada que ver con las acciones, cayeron fuertemente cuando las acciones cayeron fuertemente igualmente. El oro tal vez sí podría ser la excepción, pues es el único activo que este año 2022 no ha caído. Pero hay un pequeño problema, y es que si te querías refugiar en oro, pues es algo que tuviste que haber hecho hace un año, no hoy. En otras palabras, este popular consejo sufre el mismo problema que el anterior. Hubiera sido increíble hace un año si hubiéramos podido saber el futuro y predecir que se venía una caída. Pero como nadie pudo predecir que esto iba a ocurrir, pues bueno, hoy en día ambos consejos son bastante inútiles. Pero entonces, si no debemos vender nuestras inversiones y no debemos cambiar nuestras inversiones, ¿entonces qué? ¿Seguimos invirtiendo como si nada estuviera pasando? Sí, así es, lo entendiste muy bien. Vean, yo sé que a muchos de ustedes les sale una cantidad de videos en YouTube, Instagram y TikTok con títulos fatalistas que dicen cosas como: es momento de vender, o Michael Burry dice que aún falta lo peor, última advertencia antes de la caída, y muchos otros por ese estilo. Pero hay que entender dos cosas aquí. Uno, esa clase de titulares generan miedo, y el miedo genera clics, y los clics generan vistas. Las vistas generan suscriptores y los suscriptores generan dinero. Es exactamente lo mismo que ha hecho la prensa amarillista durante décadas. Solo que ahora los creadores de contenido lo están aplicando a las redes. Y número dos, y esta es bien importante de entender: Michael Burry y muchos otros administradores de hedge funds, es decir, fondos de cobertura, tienen un reto mucho más grande y difícil que no tenemos nosotros los inversores individuales. Y es el reto de tratar de obtener ganancias durante todos los años, sea cual sea la situación económica. Contrario a lo que muchos creen, el propósito de los hedge funds o fondos de cobertura
no es tratar de hacer la mayor cantidad de ganancias en el largo plazo. Por el contrario, está demostrado que casi la totalidad de los hedge funds producen menos ganancias en el largo plazo que tan solo invertir en el S&P 500. Como dije antes, el propósito de los hedge funds o fondos de cobertura es el tratar de hacer ganancias en todo tipo de situación económica, incluso si eso se traduce en menores ganancias en el largo plazo. Algo muy diferente a los fondos tradicionales, cuyo objetivo sí está enfocado en generar grandes ganancias en el largo plazo para inversionistas tradicionales. En pocas palabras, se puede entender un hedge fund como un fondo enfocado en generar pequeñas ganancias pero constantes durante todos los años, y los fondos tradicionales sí como los fondos que están enfocados en las grandes ganancias en el largo plazo. Si te preguntas por qué alguien quisiera entonces invertir en un hedge fund si da menos rendimientos que el S&P 500 o un fondo tradicional, la razón es que los hedge funds están pensados en personas ultra ricas, y la mayoría de las personas ultra ricas ya invierten en acciones o tienen gran exposición al mercado accionario, ya sea porque invierten en él individualmente o porque son dueños de grandes compañías o gerentes que, pues a la mayoría de gerentes de estas empresas grandes les pagan con acciones. Lo que estas personas buscan al invertir en un fondo de cobertura no es maximizar sus ganancias, es tratar de obtener ganancias incluso cuando las acciones caen, como para balancear, por así decirlo. Si sus acciones están subiendo, están felices. Si sus acciones caen, pues bueno, tienen el fondo de cobertura haciendo ganancias incluso en los años feos. Cuando entiendes esto, te das cuenta que, claro, si fueras el administrador de un fondo de cobertura como Michael Burry, que administra el fondo Zion Asset Management, pues tiene sentido que entres en este juego de tratar de comprar y vender en el corto plazo para evitar pérdidas, aún sabiendo que en el largo plazo harás menos dinero que si invirtieras simplemente en el S&P 500 o en un fondo tradicional como el de Warren Buffett, o como un inversionista individual como tú. Recuerda, una de las mayores ventajas que tienes tú como inversionista individual es que no tienes a un jefe que te esté pidiendo resultados positivos cada trimestre, y que tu trabajo no depende literalmente de que tengas resultados positivos todos los años. Tú tienes la gran ventaja de que puedes relajarte durante las caídas y aprovecharlas para comprar cada vez más acciones a mejores precios. Así que no tires tu ventaja como inversionista individual por la borda y no trates de competir con los fondos de cobertura. 1. No tienes que hacerlo. Y 2. Si lo haces, probablemente te coman vivo. Así que ya sabes, en un mundo plagado de creadores de contenido poniendo titulares alarmantes por todo lado, aquí estoy yo para tratar de darte un poco de calma, pues mi prioridad siempre serán tus finanzas personales, no las vistas en mi canal. Esto en gran parte porque 1. Están mis valores, no me quiero aprovechar de ustedes por mi propio beneficio, y 2. Porque aparentemente de todos los creadores de contenido financiero en Latinoamérica, soy el único que tiene una certificación financiera relevante. Y pues hacer eso simplemente iría en contra de todo lo que uno hace para obtener eso. ¿Dónde hay oportunidades de inversión? Literalmente en todo lado. No, en serio. Con las caídas que ha habido, literalmente casi todo está en descuento. Me podré ir por la sencilla y recomendarles empresas como Amazon, Google, Meta o incluso Tesla, que por fin dejó de estar supremamente sobrevalorada, o buscar empresas mucho más nicho y desconocidas para recomendarles y verme mucho más inteligente. Pero la verdad es que no hay necesidad de hacer ninguna de las dos. Invertir en un mercado como este, donde prácticamente todo ha caído, es literalmente lo más fácil que hay. Claro, cuando los mercados están altos y todo está tan caro que parece una burbuja, pues sí es muy importante hacer, digamos, esta búsqueda de empresas para poder identificar aquellas buenas empresas que aún se encuentran a buenos precios. Pero en este momento que todo ha caído, prácticamente podría darte una lista de 500 buenas empresas a buenos precios. Como dijo el fundador de Vanguard, John Bogle, no busques la aguja en el pajar. Mejor compra todo el pajar. Y eso es justamente lo que estoy haciendo este año. Estoy invirtiendo fuertemente en ETFs. En este momento el PE ratio del S&P 500 se encuentra alrededor de los 19. Es decir, es lo más bajo que ha estado en los últimos 8 años. O en otras palabras, las compañías que componen el S&P 500 están lo más baratas que han estado en los últimos 8 años a comparación de las ganancias que producen. Incluso el SPYG, que es uno de mis ETFs favoritos, compuesto por 228 de empresas de rápido crecimiento, actualmente tiene un PE ratio de solo 20, es decir, casi igual a los 19 que tiene el S&P 500. Cuando veo esto, de verdad que mi conclusión es: ¿para qué me pongo a hacer una lista de 228 o 500 empresas que se encuentran a buen precio
si simplemente puedo comprar todo el pajar? Es por eso que la estrategia que estoy siguiendo este año es la estrategia que se conoce como Core Satellite Investing. ¿Qué es la inversión Core Satellite? Esta inversión básicamente consiste en tener un core que haga la parte principal del portafolio orbitada por inversiones más pequeñas que actúan como satélites. La inversión principal, es decir, el core o núcleo del portafolio, por lo general es una inversión en un ETF muy diversificado como aquellos que replican el SP500. La idea es que esta porción o núcleo del portafolio sea más de un 50% de este. Puede ser incluso un 75 o hasta un 90%. Esto lo que hace es que te asegura que la mayor parte de tu portafolio va a estar invertido en el mercado en general. Es decir, que tu portafolio se comportará muy similar a como lo haga el mercado total, que como hemos visto anteriormente siempre ha producido excelentes resultados en el largo plazo. La otra parte del portafolio, es decir, las inversiones satélite, son esa parte del portafolio que sí podemos administrar personalmente haciendo inversiones individuales de nuestro agrado. Siguiendo esta estrategia, supongamos que queremos construir un portafolio que sea 75% core y 25% satellite. Lo que haríamos entonces sería destinar el 75% de nuestro dinero a un ETF muy bien diversificado, como lo es por ejemplo el BOO, el IBB o el SPYG, y utilizar ese otro 25% para adquirir acciones individuales de nuestro gusto. La idea con esto es que nuestro portafolio siempre crecerá muy parecido al desempeño general del mercado, pero que dependiendo del desempeño de nuestros satélites, ese crecimiento será un poco mejor o, en el peor de los casos, un poco menos bueno. Los satélites también los puedes pensar como una forma de complementar o diversificar más tu portafolio. Por ejemplo, si estás invirtiendo en un ETF con las 500 acciones más grandes que cotizas en Estados Unidos, puedes utilizar ese otro 25%, es decir, los satélites, para invertir en acciones de buenas compañías de otros mercados, como por ejemplo Europa, Asia o incluso Latinoamérica. Esta es una estrategia bastante sencilla pero muy eficaz. De hecho, es una estrategia muy utilizada por fondos tradicionales, pues les permite disminuir la volatilidad, los costos, mientras incrementan y maximizan las utilidades. Hablando de inversiones individuales o inversiones satélite, en un próximo video les estaré mostrando una muy buena metodología que utilizo para identificar excelentes empresas individuales para invertir. Volviendo a la estrategia que utilizaré para este año, es decir, la de Core Satellite, puedes decidir cuál es el porcentaje de core y de satélites que se adapte a ti y te haga sentir más cómodo. Un 75% está bien, un 90% está bien, o incluso puedes decidir poner el 100% de tu dinero solo en ETFs. No tiene absolutamente nada de malo. Solo que en este caso pues no sería una estrategia Core Satellite, simplemente sería una estrategia Core. Pero nuevamente está bien. En cualquier caso, independiente del porcentaje que decidas utilizar para seguir esta estrategia, es supremamente importante que lo hagas mientras sigues esta estrategia conocida como la mejor estrategia de inversión. Es una estrategia de inversión que siempre ha dado excelentes resultados en el largo plazo. No por nada la llamo la mejor estrategia de inversión. Te dejo aquí el video para que la veas si no la conoces. Y para todos aquellos que aún no empiezan a invertir y tal vez no saben cómo hacerlo, les dejo aquí otro video tutorial donde les muestro paso a paso cómo compro e invierto en acciones y ETFs. Los espero.